Genaro García Luna y Salvador Cienfuegos. Diferencias, similitudes. ¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Sin duda alguna que son dos personajes que marcaron la agenda de nuestro país en materia de inseguridad. Las dos cabezas visibles de la mal llamada guerra en contra del narcotráfico, protagonizada durante los sexenios de Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto. Los números de Salvador Cienfuegos superan por mucho a los de García Luna. Hubo más muertes, más secuestros, más masacres, hubo una mayor letalidad por parte del ejército mexicano, quien se vio involucrado directamente en situaciones de verdad vergonzosas como lo que pasó en Tlatlaya. Dos personajes que conocen a fondo el estado criminal, dos personajes que saben perfectamente cómo se mueve el mercado de la droga y para qué sirve el mercado de la droga y particularmente sus millonarios y millonarios y millonarios recursos, que saben todos los poderes que están alrededor precisamente de ese gran negocio, el vínculo de los empresarios quienes lavan dinero, por supuesto, quienes venden servicios de seguridad, quienes venden plataformas digitales, quienes aprovechan la circunstancia para poder apoderarse de territorios dejados por comunidades desplazadas por los grupos paramilitares. Dos personajes que saben perfectamente que los cárteles no son más que simples membretes surgidos de una mente perversa desde hace ya varios años y que son utilizados para hacer el trabajo que el Estado no puede hacer públicamente. El Estado sucio, una actividad criminal al amparo de aquellos que dicen protegernos. Dos personajes que supieron en todo momento la participación de la CIA, de la DEA, en cada uno de los pasos que ha llevado precisamente esta confrontación bélica contra la pobreza, contra la ciudadanía, como una forma de institucionalizar el miedo para poder gobernar, como una forma de institucionalizar la necropolítica, como una manera de institucionalizar el exterminio de aquellos que son diferentes o piensan diferentes. Dos capos en toda la extensión de la palabra, pero al final de cuentas, dos superadores. Genaro García Luna, que fue detenido, juzgado y encontrado culpable, y cuyo abogado César de Castro comienza a acercarse a los republicanos y les ofrece precisamente darles información de la relación de García Luna con la DEA y con la CIA. Les ofrece darles información de García Luna con la clase política de nuestro país, a cambio precisamente de beneficios para el exfuncionario calderonista que algunos de los más optimistas dicen podría salir libre, podría echar para atrás el fallo de culpabilidad, lo cual en lo personal considero sumamente complicado por muchas razones, entre ellas precisamente por la vergüenza que sería para la Fiscalía de Nueva York y para las autoridades alrededor precisamente de este caso, pero además porque sinceramente no creo que encuentren una justificación o pretexto que evite que García Luna pise la cárcel. Para mí es muy claro que está en un proceso de negociación para alcanzar precisamente algunos beneficios, dividendos, pero a costa de lo que sea, a costa de entregar a sus socios norteamericanos, lo dudo un poco, pero tal vez sí a sus socios políticos mexicanos. El caso de Salvador Cienfuegos, seamos claros, no fue dejado en libertad por inocente, fue dejado en libertad porque hubo un acuerdo entre las cúpulas del poder. Porque en México, al interior del ejército mexicano, hubo un intento real de motín por parte de los generales cercanos a este polémico personaje, que tiene mucho poder al interior de la Sedena, porque hay una frase que dice que el ejército no hace política, pero dentro del ejército sí hay definitivamente política. Y Cienfuegos es parte de un grupo que durante mucho tiempo ha tenido un peso real en las decisiones que se toman en las Fuerzas Armadas y que implica o impacta directamente en el acontecer de nuestro país, sobre todo cuando hablamos del negocio, del crimen organizado, de la economía criminal. Ojo, Salvador Cienfuegos es dejado en libertad porque el propio Estados Unidos, el propio gobierno norteamericano, se dio cuenta del enorme riesgo que existía de sentar en el banquillo de los acusados a un general 5 estrellas
que podía hablar abiertamente de Hillary Clinton, que podía hablar abiertamente de los funcionarios de la administración de Donald Trump y de generales, por supuesto, norteamericanos, también embarrados hasta la médula en todo lo que es esta estrategia asesina. Son dos personajes, uno libre, otro en la cárcel, que demuestran precisamente la altura con la que se maneja la guerra en contra de las drogas. Pero ninguno de los dos es inocente y tampoco son inocentes quienes los respaldan, los cuidan y los protegen, como en el caso de Salvador Cienfuegos. Como siempre un gusto, como siempre un placer.